quem sigue, quem poco. Faltamos todavía. La mezcladora y el hilo. Y las matracas solo tenemos de 3 de 6 metros. No te van, son muy grandes. Ah, te mandé imagen. La maquinita. David. Ahí. Le damos vuelta así. Y que parezca que está. La de 3 metros mejor, que aunque sea muy fuerte, mejor. Sí. Sí. ¿No de 3 metros? No, lo que pasa es que es más grande la de 3 metros. Sí. Pero también que sea muy fuerte, porque la rompieron la prenda de los hermanos. Lore, aquí dejo para aquí. En la canastita, miren. Es la canastita del micrófono. Y yo me lo llevo a la oficina para no. Exacto. No, sí. Muy bien. Matraca. Qué nombre. Música, ¿eh? Gerardo dice criquete, pero bueno, ya lo conozco como matraca. Se usa para cruzar. La matraca es la que suena. Matraca es la que hace ruido así. Ah, esa es matraca. Pues así sí. También. Ah, ya también cuando la vas a juntar vas a ver. Ah, sí, sí. No, pero cada país tiene. Ah, no, aquí estamos en una clase de lingüística. Cada vez que dicen algo de ¿y esto cómo se dice? Es que muy bien, buen día a todos. Ya estamos transmitiendo también. Sí, señor. ¿Y cómo nos avisan? Y A ver ustedes si hablando decían. de la matraca. Oyeron hablar de la matraca. Y vaya a saber qué quiere decir matraca en otros países, ¿no? Pero. Ay. No, el concepto de las palabras es maravilloso. Lo limitados que somos, ¿no? En ese sentido, para expresarnos. Por eso el lenguaje es tan importante. Y el lenguaje más importante es el lenguaje del silencio. En el ceremonial ya sabemos que no hay dogmas, ¿no? Estamos aquí, no hay nadie que venga por primera vez. A lo mejor alguien por primera vez lo está viendo en línea, pero no hay dogmas. Aquí cada uno acompaña a su manera con su propia idea de Dios, ¿no es así? Ayer alguien que vino, alumno, preguntó qué idea de Dios teníamos acá. Y digo, todas, porque no sabemos ni la idea de Dios de las personas que están más cerca, porque no nos planteamos eso. Lo que nos planteamos es un lenguaje universal en el sentido de comprendernos, respetarnos, tolerarnos, aprender a ser fraternales, cosa que no es tan fácil. No es tan fácil aprender a ser fraternales. Y una de las razones de este ceremonial es ese aprendizaje, ¿no? A ser fraternales, a ser seres humanos conectados. Y bueno, vamos a comenzar este diálogo que cada uno puede tener con el universo a su manera, pero la recomendación es que sea con la mejor actitud, con la mejor intención, abriendo el alma, abriendo el corazón, y entonces se pone hermoso, muy hermosa esta práctica. Bueno, ya deben ser las 7, así que vamos a comenzar. Hoy es el cumpleaños del maestro Gustavo. Ah, sí. Y Libra. Ajá. Es 4. Mi papá Libra había nacido el 4 de octubre. Mañana es el de mi hermana.
trabajo tan hermoso como un servicio al planeta, sencillo, humilde, pero trascendental en realidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos, así sea. Paz. Leemos 3 partes de un libro de sabiduría al azar. El Tao Te Ching, capítulo 46, Lao Tse nos habla de moderar los deseos. Cuando el Tao reina en el imperio, los caballos fertilizan los campos. Cuando el Tao no reina en el imperio, los caballos de combate se crían hasta en las fronteras. No hay peor desgracia que dejarse arrastrar por los deseos. No existe mal mayor que estar insatisfecho. No hay daño mayor que ser codicioso. Por eso, solo el que sabe lo que es suficiente tendrá siempre lo suficiente. Ta-sa. Oración al Demiurgo. Oración de los 33 taos. Oh Demiurge, Demiurge éternel, Demiurge infini, Demiurge unique, fort, justice, amour, aide-moi. Toi qui es flamme, toi qui es feu, toi qui es lumière, protège-moi. Toi, substance spirituelle, éternelle, être parfaite, ingénieure, immoral, qui est sans commencement, sans bloquer, sans fin, et qui éternellement s'élève transformé. Toi, qui es sublime, qui parle faire ta volonté, qui développe tout l'univers. Toi, es el pôle du cosmos, infini, éternel, ancré. Toi, cause originelle, permanente, fructueuse. Toi, establecedor del mundo, también decente de tu amor. Toi, sos invisable de vida y de inteligencia. Je suis toi-même, je te appartiens, je suis en tout. Ton Père de l'harmonie des mondes et des cieux. Tu es Dieu, tu es la vie, tu es l'amour, tu es la vie, tu es la paix, tu es l'obscurité, tu es la lumière, tu es la silence, tu es la tonnerre, tu es de l'âme, au-dehors, au-dessus, au-dessous, au centre de la périphérie, tu es la périphérie.
Spiritus luminis est in spiritu meo. Ecce liber roboris mei. Sunt. Te invoco, demiurgo. Amén. Securo, securo. Amén. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Consagración general. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh Demiurgo, por esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la bonanza del rocío celestial y la sustancia abundante de la vida y de la tierra. Amén. Amén. Es verdaderamente justo y razonable. Es muy equitativo y saludable dar gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es en vuestro nombre que yo suplico a los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines, los bien felices serafines, quienes todos loan, adoran, veneran y celebran al unísono vuestra gloria con transportes de alegría. Dejad que nosotros unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores para decir con ellos humildemente, prosternados: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hosanna sobre la tierra, Hosanna en el cielo, Hosanna. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hosanna. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hosanna. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oración universal. Gloria a Dios. Bendito Bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple
celestial de bondades y perdones, en esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma, te imploramos, Señor, a nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra, y que haya abundancia en cosechas y en luz, para que reine la felicidad en los dos planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, oh Padre, nuestro mundo, y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Amén. Amén. Oh Adonai, Yahvé Sebaot, oh Padre Supremo, Creador de los cielos y de la tierra, de los cuatro elementos de la naturaleza y de los espíritus, por tus poderes y por tus virtudes, yo te suplico santificar este lugar. Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada, mas decid una sola palabra y mi alma será sana y salva. ¡Dale! Equilibrio entre el macro y el microcosmos, para que se cumpla el milagro de los mundos. Santo, santo, santo. Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de toda la majestad de vuestra gloria. Reunidos en un plan universal nos juntamos para glorificar al Cristo Rey y que reine la paz. Glorifiquemos a Cristo Rey y que reine la paz. Así es. Exécrote. A ti pertenece suprema inteligencia, es el reino de la justicia y de la misericordia. Gracias te damos por permitirnos servir una vez más a la causa de la gran fraternidad universal.
Muchas gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. Que sea esa gran inteligencia quien la bendiga. Así sea. Ofrezco un darshan o una bendición individual quien desee recibir. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Atal, de nuestro muy sublime hermano, yo te bendigo. Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad, te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Atal, y de nuestro muy sublime hermano, yo te bendigo. Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla, de nuestro muy sublime hermano, yo te bendigo. Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla, de nuestro muy sublime hermano mayor, yo te bendigo. Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla y de nuestro muy sublime hermano mayor, yo te bendigo. Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla y de nuestro muy sublime hermano mayor, yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla y de nuestro muy sublime hermano mayor, yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla y de nuestro muy sublime hermano yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro muy sublime Maestro Batalla y de nuestro muy sublime hermano, yo bendigo a todas mis hermanas y mis hermanos en el mundo, porque sus almas siguen el camino de la verdad y de la vida, y les dé sabiduría, felicidad, y para que Dios les libre de todo mal. Gracias por todo lo que nos concede. Padre mío, que se cumpla su sagrada y divina voluntad. Más, no. Gracias, que se eche tu voluntad y no la mía.
Paz. Muy bien, muchas gracias a todos por su buena compañía, en línea y aquí, en presencia física también. ¿De qué quieren hablar hoy? Maestro, ¿y si le cantamos las mañanitas al maestro Gustavo? Las mañanitas al maestro Gustavo, se las cantemos. Se las Venga. cantemos. Bueno, a ver quién empieza. Pon el micrófono para que se escuche. Vamos con usted. ¿Vamos conmigo? Bueno, vengan aquí. Entonces, listo. Vengan. Espero que esté allí. Bueno, si no está, no importa. Se queda No grabado, importa. se queda Sí. grabado. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí. Despierta, Gustavo, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Viva. A la bim, bom, bam. El maestro. El maestro. Ra, ra, ra. Bueno, de a poco el coro tendrá que ir afinando, ¿no? Pero bueno. Ay, sí, ahí está. Aunque no me gustan los festejos, se los agradezco. Sí. Pax, buena clase. Bien. ¿Y entonces de qué conversamos hoy? Hay una pregunta, maestro. ¿Ya una pregunta? Bueno, Sí, desde hace ratito. por ahí empezamos. Pues Alejandro Vital dice, cuando dice equilibrio entre el macro y microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos, ¿se refiere a la vida o a algo más? Bueno, a la vida y algo más. Yo lo tomo a eso así como el momento muy especial, ¿no es así?, de la unión de lo divino y lo humano, del macrocosmos que observamos a veces a la noche, ese cosmos increíble. Y ahí estaba viendo una fotografía de una galaxia, creo que era Andrómeda, que se ve a simple vista, pero en el norte, ¿no?, en el polo norte, desde Finlandia, una foto que dice que fue tomada así a simple vista, no con un telescopio, y se ve la galaxia ahí, ese cosmos magnífico, extraordinario, esa suprema inteligencia, la fuente de todo, la conciencia de unidad que se una a la conciencia individual que somos nosotros, el micro y el macrocosmos, esa unión de los mundos, el mundo visible, material, y el mundo invisible, inmaterial, lo que está en todas partes, ese mundo infinito, extraordinario y maravilloso de partículas inteligentes que forman esa gran inteligencia, ¿no? Así que más o menos es eso. ¿Qué más? Yo, para ser sintético. Aquí una pregunta de Ola Reza. Me pregunto del otro día, ¿los políticos en qué escala de conciencia se encuentran? ¿Realmente quieren servir o servirse? Necesita aplausos, reconocimiento. Bueno, vamos a hablar de los políticos de otros países, ¿no? No los de este. Cuando vaya a otro país hablo de los políticos de este país. Bueno, yo creo que poco a poco iremos teniendo políticos con mayor conciencia, con mayor capacidad de servicio. Hay frases extraordinarias que a mí me gustan, ¿no? Por ejemplo, dice yo, un árbol que da frutos
no se come sus propios frutos, por ejemplo, ¿no? Da fruto para los demás, para los pájaros, las aves, los animalitos, los seres humanos, ¿sí? El agua no bebe su propia agua, ¿no? Y así cosas que uno dice, toda la naturaleza está para servir. Los políticos deben aprender a estar para servir. Inclusive se cuenta históricamente que por qué son honorables, ¿no? Porque se trabajaba ad honorem. Se trabajaba ad honorem. O sea, imagínense alguna vez que tengamos un político sabio, que tengamos, qué sé yo, seres humanos que dirijan un país, un estado, una ciudad, los más sabios. Los más sabios. Cuando un ser humano llega a una posibilidad de servicio, no la aprovecha y se sirve solo a sí mismo y no a los demás, debo decirle seriamente que lo único que está haciendo es destruyéndose a sí mismo y perdiendo una oportunidad de crecer, una oportunidad inclusive de conectarse con la conciencia de unidad. Mientras más egoísta sea ese ser humano, en una posibilidad de servicio, lamentablemente lo único que hace es autodestruirse, aunque no se vea enseguida, Por ejemplo, a veces habría que pensar, yo tengo mis conclusiones, no digo que sea así, ni tienen que creer, por favor, lo que digo para nada, hay que analizarlo, ¿no? Pero nacen niños. ¿Por qué nace un niño en el África, en un lugar donde hay una lucha de etnias y de repente tienen que salir la familia completa corriendo porque viene una tribu y los van a matar a todos, hasta los bebés? Entonces va corriendo con su bebé la madre y el niñito que está muy desnutrido no puede seguir caminando y ahí queda abandonado, ¿no es así? Ese niño no se merece eso. El mundo ya debería cuidar eso. Sin embargo, ¿por qué sucede eso? Es injusto el universo, hay caos. ¿Por qué tenemos políticos corruptos en algunos lugares del mundo, en los países? ¿Por qué tenemos multinacionales que podrían hacer de este mundo un paraíso y lo único que hacen es utilizar a los seres humanos como producto de consumo, más o menos, ¿no es así? Bueno, por falta de conciencia. Nada más que por falta de conciencia. Pero poco a poco iremos teniendo gente en el gobierno sabia, gente que también trabaje por el pueblo, ¿no es así? Gente que quiera un mundo mejor. Poco a poco, yo lo estoy viendo a eso, de a poquito. Miren, va avanzando el planeta, va avanzando poco a poco. Lamentablemente, todavía no. Cuando una persona que es un niño, le dan una pistola cargada y se pone a ver cómo dispara, no está en condiciones. Muchos políticos, lamentablemente, en algunos lugares del mundo, no están en condiciones de manejar tanto poder, ¿no es así? Pero se quiere llegar a ciertos puestos porque ahí uno puede tener mucho dinerito, puede ordenar cosas y sentirse poderoso como ego. Lamentablemente, no quiere decir que tengan una conciencia real, no es así. Yo veo muchas veces gente con poder, con una conciencia instintiva, almas que todavía no pueden trabajar más allá de sí mismo. No, un alma grande es un alma que sirve a todos. Y los seres humanos nacimos para servir, y el que no sirve para servir, no sirve para vivir. A pesar de que esa frase es muy fuerte y es muy antigua, eso sucede muchas veces. Miren, vez pasada, leyendo un artículo de Argentina, ¿cuántos niños morían de hambre en Argentina? Desnutridos, en el norte. ¡Ridículo! No puede, en esa tierra no puede haber hambre, no es así, en cualquier lado. Y todo el dinero que iba para la educación se lo quedó hace unos años un ministro de educación, ¿no es así? Entonces todo lo que iba, y ese lugar quedó abandonado completamente, esos lugares. Ese ser humano, ¿cómo puede vivir consigo mismo? Mucha gente dice, no, vive bien lo mismo, en apariencia. Yo conozco gente de todo tipo y a veces se acercan a los gurús, gente dice, bueno, ¿cómo hago? Porque yo asesiné gente, ¿y cómo hago para...? Bueno, no duermen bien. De verdad, mucha gente
se ha visto a sí mismo haciendo cosas horrorosas. No sabe cómo parar, eso sí, no es así. Entonces de repente te quedas con un dinero que le hubiera servido a la educación a mucha gente para poder hacer que muchas vidas no solo sobrevivieran, sino que estuvieran mejor. Eso realmente es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Dónde nace ese ser humano? Suponiendo y viendo los ciclos de la vida. Digo suponiendo porque para mí realmente no es una suposición, pero no puedo en un medio público pretender que la gente crea que realmente la vida continúa. Para nada, no hay que creer que la vida continúa. Lo que hay que estar seguro es lo que sucede en la realidad. No hay nada que muera, todo se transforma, ¿no es así? La vida continúa y de acuerdo a lo que siembres, cosechas, ¿no es así? Así que sí, es una conciencia primitiva, aunque sean gente de traje. Bueno, yo era cerrajero, ¿no? Arreglaba chapas, como dicen aquí, en el sur, en varios países se le dice cerradura. Bueno, y cajas fuertes, y abría coches, y esas cosas, ¿no? Sí, también trabajaba para algún banco. Es muy interesante ese oficio, es maravilloso en realidad. Me lo dio mi padre y nunca voy a dejar de estar agradecido, ¿no? Y a veces me pasaba que abría puertas, ¿sí? Pero entonces venía gente de traje al negocio, pero de traje impecable. Imagínense a las 9 de la mañana, ¿quién anda de traje? Abogados, fiscales, gente que está en ciertos lugares, ¿no es así? Que necesitan incluso un uniforme, necesitan presentarse de determinada manera. Yo cuando veía gente así, me paraba las antenitas para saber qué iba a hacer. Y me ha pasado de ir a un edificio para abrir un departamento con gente de traje, gente aparentemente que viene de la ciudad de Córdoba, gente que está en niveles altos, ¿no es así? Y entonces empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Y este departamento de quién es? No, bueno, y hacía 3 o 4 preguntas y ya me daba cuenta que en realidad lo que querían era usurpar ese departamento porque está en juicio y como están en los juzgados, lo saben, lo toman y lo utilizan, ¿no es así? Entonces dije, no abro. No, nosotros te pagamos, nosotros nos hacemos responsables, sí, pero esto no es algo honesto. Tráiganme una orden y yo abro. No, pero ¿qué? Yo no abro. Pero no te pagamos nada. No, si no quiero que me paguen, yo me voy. Y me iba directamente. Gente peligrosísima, muy bien vestida, peligrosísima. Falta de conciencia, completa. La conciencia se ve en la capacidad de amar que tenemos los seres humanos, no de criticar y de maltratar a la gente. La conciencia se ve en la capacidad de servicio, no de andar maltratando a todo o diciendo este es peor que yo, aquel es peor que yo o yo soy mejor que los demás. ¿Qué necesidad tenemos de eso? No hace falta que cada uno viva su propia vida de acuerdo a su propia conciencia. Y los políticos todavía, hay muchos políticos que lamentablemente suben al poder y no saben manejar eso y se corrompen. Tenía porque ya las clases de yoga que doy, las doy acá hoy en el Ashram, o cuando viajo, ¿no es así? Un alumno que era diputado, ¿no? Y en un momento él mismo se retiró y conversábamos, ¿por qué no? Y se hizo vegetariano, un tipazo realmente, lo quiero mucho, muy interesante ese hombre, sano, ¿no? Tratando de hacer las cosas bien. ¿Y sabe por qué se retiró? Porque en Argentina, en otros años, ¿no? En otros años. Sí, son otros años. Se reunían, por ejemplo, había una no sé cómo le llaman, pero era una reunión de legisladores, de diputados en Mendoza. Entonces, antes de la reunión, se iban todos al camino del vino, ¿no es así? Entonces recorrían diferentes bodegas, ¿sí? Y bueno, y te dan de probar, aunque no compres, tú entras a una bodega y te dan de probar diferentes licores, vino, champán, depende de la bodega, ¿no es así? Hay bodegas importantes en Mendoza, también francesas, ¿no es así? Inglesas. Bueno, Gratis. Sí, te dan de probar y generalmente la gente compra, ¿no? Pero vino,
todo tipo de vino, ¿no es así? Entonces recorren 2 o 3 bodegas antes de la reunión. Llegaban a la reunión y me contaba, Helio me decía, todos borrachos. Y así decidían las cosas sobre el país, borrachos. Claro, no borrachos, así decir que no podían caminar, pero borrachos. Sean nublados por el alcohol, ¿no es así? Y eso es de la intimidad, ¿no? O están en una reunión importantísima y pasan un sobre, ¿no? Y ese sobre indica que debes votar que sí, tal cosa. Y me decía, y no puedes dejar de recibirlo. Tú puedes agarrar el sobre y donarlo, pero no puedes. O sea, es un ambiente horrible, ¿no es así? Y bueno, y así están algunos países, lamentablemente. Así están. Pero qué tristeza. El mundo recordando a un ser humano que nació, vivió para robar, vivió abusando y se murió. Y entonces uno dice, gracias a Dios que ya se terminó. Pero de cualquier manera, qué horrible recuerdo. Ni la familia. Yo he visto gente horrible y gente maravillosa, pero atendí a uno que se llamaba Moral. Moral. Completamente inmoral, pero se llamaba Moral. No digo cuál de los Morales, no es así. Pero terrible. Mi padre le decía mandinga. Vendía 10 terrenos, vendía un terreno 10 veces a gente diferente. Entonces venía la gente y se armaba un lío. No, terrible. Se llamaba Moral. ¿Sí? Mucho dinero hizo. Miren, yo he visto situaciones así en que los propios hijos se sacan los ojos y le sacan los ojos a los padres, ¿no es así? Entonces de repente, qué falta de conciencia. Cuando un político es corrupto, lo único que hace es corromper toda la sociedad. Así que necesitamos políticos honestos, claro que sí. Esperamos que estos nuevos políticos que vienen ahora en México hagan las cosas mejor, ¿no es así? Dignamente. Ese ser humano que tiene la oportunidad de hacer que todo ande mejor, es una oportunidad única, es un talento que le ha otorgado el universo y lo tiene que aprovechar para servir. Así es de simple. Bueno, ¿qué más? Sí. Maestro, buenos días a todos. Pero, por ejemplo, si la GPU no es política, o no se habla de política, ¿cómo se puede solucionar ese tema, ¿no? Si miembros que se supone que empiezan a tener un alto grado de conciencia, no pueden hablar de política, entonces ¿cómo se le hace? No, empecemos de nuevo. En la GFU, cuando damos una clase de yoga, cuando damos una conferencia, un taller de cábala, damos clases de arte marcial, entonces les solicitamos a los que dan clase que no hagan ningún tipo de proselitismo, ni político, ni religioso, ni de dinero, ni económico, ¿no? Porque estamos aquí para servir, ¿no es así? Pero la persona puede participar en política. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Y cuando esté en el partido o de una conferencia de política, ese ser humano puede ser un gelón. Ojalá tuviéramos un gelón, un gatpa, un getul de presidente, claro que sí. Pero bueno, este presidente que se acerca parece ser un buen hombre, está haciendo las cosas o intentando hacerlas bien. Yo tengo esperanza de que sea todo para bien, ¿no es así? Hay que pensar bien, no va a fracasar, no, al contrario, tenemos que apoyar a los nuevos políticos que suben y ayudarlos a que no se corrompan, ¿no es así? Ayudarlos a que no se corrompan. Sí necesitamos gente honesta, gente limpia que esté en la política. Claro que puedes estar en la política, sin ninguna duda. De hecho, tuvimos gente que estuvo en la política. Ningún problema con eso. Al contrario, sabemos que va a tratar de hacer las cosas bien, no tiene nada de malo. Como decir, bueno, está en la GFU, pero tiene un trabajo el que cobra. Claro, en el trabajo cobra y acá da servicio. Así es de simple. Allá hace política, acá no hace política.
Es como Elsa Aguirre, que ella a veces llenaba estadios en su época, ¿no es así? Todos querían ver a Elsa. La belleza de Elsa sigue siendo muy bella, pero además de muy bella es un ser humano con mucha espiritualidad. Yo amo a ese ser humano, a Elsa la artista no, amo a Elsa el alma, ¿no es así? El alma. Y entonces ella, cuando hablaba de la GFU, estaba en un ambiente así, de la farándula, ¿no es así? Y cuánto bien hace que en ese ambiente tengamos una persona que es un gelón, ¿no es así? Que es un gelón. No, esperamos con el tiempo tener gente en la política que haya estado o estuvo en la GFU o en cualquier organización de bien público. Porque una persona que sabe servir así, porque sí en algún lugar no es así, va a saber servir también en lo grande. En cambio, el que no es bueno en lo poco, también es malo en lo mucho, ¿no? Así es de simple, así es de simple. El que no sabe cuidar lo poquito, difícilmente que pueda cuidar algo grande, ¿no? Entonces, el que ha aprendido a servir y está en la política, alguna vez elegiremos a los más sabios, no los más poderosos económicamente, a los más sabios. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sería? ¿Una teocracia, más o menos? Sí. Bueno, ¿qué más? Ustedes están muy callados, ¿no? Sí. No, hay una pregunta. Hay una pregunta acá. Sí, de Rita Cruz dice, maestro, hable un poco acerca de los cumpleaños. Mejor de los no cumpleaños. Bueno, no sé qué decir del cumpleaños. A mí me gustan los cumpleaños porque es una oportunidad para fiesta, divertirse y también un poco hacer un balance. Yo creo que lo más importante de un cumpleaños para cada quien, ¿sí? Es que ahí recorre las 12 casas, los 12 signos, de repente recorre su vida durante 365 días y hace un balance en esa casa 12, ¿no? Que parece que los días anteriores al cumpleaños hay situaciones muy interesantes, ¿no es así? Uno hace un balance, se observa a sí mismo y empieza de nuevo, otra vuelta al sol, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza de nuevo un nuevo ciclo de vida, un nuevo año. Entonces aquí tenemos un día de vida, ¿sí? Podemos decir un mes, podemos decir que tenemos un año de vida y podremos decir que estamos en el sublunar, por decirlo de alguna manera, en lo invisible, nacemos, vivimos 80 años, un promedio, ¿no? Casi, y volvemos de nuevo a esa invisibilidad fuera de la materia, ¿no es así? Y ciclos. Y ese ciclo es importante, cada uno, ¿sí? Yo ahora justamente voy a cumplir años, entonces voy a empezar a festejar desde antes, un novenario, 9 días antes y 9 días después. No, pero entonces dice son 18, bueno, 8 y 1 son 9, sigue siendo 9, sigue siendo un novenario. Para comer pastel, ¿no es así? Durante 18 días. Bueno, no adelgaza, no es tan recomendable, pero va a ser pastel vegano. Sí, no es cierto. En fin, es interesante hacer un balance anual, muy interesante para todos los seres humanos. Inclusive te dan ganas esos días, a mí me pasa, de ver qué hiciste con tu vida. ¿Sí? Y también hay gente que se acuerda de ti. Por ejemplo, al maestro Gustavo no le gustan los festejos, yo lo sé. Pero esta mañana tenía ganas de saludarlo. Sencillo, porque no le voy a mandar las mañanitas y qué sé yo, que se las puede mandar uno adjunta. Porque de repente ya lo conocemos, no es así, no le gustan los festejos. Pero tiene que saber que mucha gente lo quiere. Mucha gente lo quiere, así que va a recibir muchos saludos, ¿no es así? Y es el resultado de una vida al servicio, de muchos años, no solo de él, sino de Rocío, de una vida al servicio de la humanidad. Son muchos años, ¿saben? Muchos años. Rocío también hace poco cumplió años, ¿no? En fin. Maestro, ¿por qué
si un maestro tiene capacidad de modificar las cosas, ¿por qué no influye sobre los políticos, sobre la dirección del país o donde esté? O sea, bueno, obligar a que cambie esa mentalidad negativa. pero volvemos a lo mismo. Yo pienso que podemos tener capacidad de entusiasmar a la gente, de indicarle un camino, de brindarle herramientas, pero no canalizamos espíritus. No los obligamos a hacer algo bueno o malo, porque entonces no se desarrolla la conciencia. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, aunque duela, aunque duela. Dice, acá en México tuvimos, no digo ahora, sino que en otros años, ¿no? Gobiernos corruptos. Pero si el policía pide mordida, no es así, en vez de ver qué sé yo, el bombero no se preocupa mucho por los incendios, no es así. El vendedor está viendo cómo estafar a la gente, entonces de repente, ¿por qué llega un político y es corrupto? ¿La sociedad estará mal? ¿Estará enferma la sociedad? ¿Será que no hemos perdido valores o no los tenemos y tenemos que aprender a tener valores, a tener ética? Sí, en realidad cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y uno diría, no, bueno, no nos merecemos esto. Algunos no se merecen aparentemente esa circunstancia, pero la mayoría sí, no es así. La mayoría sí. Y así es cada país, así es cada ciudad, así es cada lugar, no es así. Tenemos que aprender desde el principio. ¿Queremos cambiar el mundo? ¿Queremos cambiar un político? Seamos honestos nosotros. ¿Queremos cambiar muchas cosas? Desarrollemos nuestra conciencia, hagamos mejor las cosas, busquemos la manera de no mentir, busquemos la manera de no hacer trampas para lograr cosas, ¿sí? Hay mucha gente que quiere trabajar, pero quiere trabajar fácil, ¿no? Dice, trabajo 15 minutos y gano como si trabajara todo el mes. ¿Necesita uno ganarse el dinero honestamente? Honestamente. Y con su propio esfuerzo. La mayoría de las personas no nos damos cuenta que en pequeñas cosas, hay gente que dice, bueno, aproveché a hablar porque no era mío el celular, entonces le gasté un montón de datos. Eso también es robarnos. Y así hay cosas que hacemos, muchas cosas que hacemos pequeñitas que no cambian el mundo. En cambio, un ser humano que levanta un papel o un pedazo de plástico en la playa, que no lo tiró él y lo levanta para que no vaya al mar, ¿no es así? Está colaborando con la conciencia del planeta, aunque nadie lo vea, él se está viendo a sí mismo y estamos dentro de una gran inteligencia. Así que el cambio empieza por uno mismo. Podemos influir. Vez pasada vino un político X, ¿no? Diputado, legislador, no sé, y me llevaron a una casa, maestro, denos un rato porque una persona importante quiere verlo y conversar. Y bueno, y me pidió la bendición y yo se la di, no es así. Y la verdad que no sé, él me dijo que quería hacer algo bueno. Entonces dije, con mucho gusto, toda mi energía, la que pueda, para apoyarlo para que haga algo bueno. ¿Me mintió o no me mintió? No lo sé, pero parecía que tenía ganas de hacer algo bueno. Bueno, entonces ayudas. Claro que sí, podemos ayudar, pero no podemos llevar a la gente, todos actúen de la misma manera y esta es la manera de actuar, la que es buena. ¿Para quién? No es así. Entonces, no, yo no creo. Eso de decir, voy a obligar a la gente a hacer las cosas bien, ¿dónde estaría la conciencia? A mí me gustan mucho algunas frases de Baruch Spinoza. ¿Por qué? Porque te liberan de muchas cosas. Imagínense que cualquier persona pudiera hacer lo que quiera. ¿Sí? Lo que quiera, lo que le diga a su conciencia. Imagínense. No, y hay gente que actúa, por ejemplo, vieron que hay mucha gente que dice, a este político
donó tanto. Y claro, lo que donó no era de él, ¿no es así? Era del pueblo. Y va y lo dona y le sacan foto y lo filman, ¿no es así? Y lo filman. Y él queda bien. Eso es imagen, eso no existe, no es la realidad. La imagen está bien, pero su alma no está bien. No está bien. Entonces, poco a poco necesitamos hacer que los seres humanos seamos más auténticos, más honestos, de verdad, poco a poco. Pero no porque eso esté bien, sino porque va a ir la conciencia del planeta desarrollándose. ¿Saben cómo ayudo yo a los políticos? Mejorándome a mí mismo. Tratando de hacer un mejor servicio en el ARRAN o en cualquier lado que vaya. Yo me di cuenta que sí, estamos trabajando por un cambio mundial, pero aquí, empezando con nosotros mismos, ¿no? Influimos. Yo sé que influimos muchísimo. He visto la influencia, por ejemplo, del maestro Estrada. Por ejemplo, hace como 4 años pasé por Colombia, estaba en Brahmacharya, era la primera vez que iba como gurú, más de 4 años, más o menos 4 años. Bueno, y en cierto momento se arrimó un señor vegetariano que estaba en una asociación vegetariana, ¿no es así?, que no tenía nada que ver con la GFU, y no sé cuántos años atrás, muchos años atrás, había pasado el maestro Estrada de una conferencia en un lugarcito, y de ahí partió y se formó una asociación vegetariana en Colombia que es importante. No tiene nada que ver con la GFU, ¿no es así? La inspiró el maestro Estrada. Entonces, de repente, si influimos constructivamente, si influimos en el ceremonial constructivamente, pero sin canalizar los espíritus. No es algo forzado, no es algo impuesto, no es así. Y hay que aceptar, si toda la humanidad o la mayor parte, la masa crítica de la humanidad quiere autodestruirse, entonces nos destruiremos. Nos destruiremos. Somos parte de la humanidad, pero yo voy a ser como el colibrí del cuento, ¿no? Sí saben el cuento, ya lo conocen. Creo que se los conté y además lo puse en una carta. No es mío el cuento, tiene varias versiones, pero está el colibrí ahí tratando de apagar un gran incendio en el bosque, ¿sí? Y lleva una gotita de agua, pero el cuento empieza, bueno, con unos animalitos, empieza un incendio en el bosque, tratan de apagarlo, no pueden, todos se van hacia el río, ¿no? Y están ahí mirando cómo se quema su bosque. Y bueno, el león ve al colibrí, ¿sí?, que lleva una gotita de agua y la tira en el fuego. Entonces le dice, pero qué tonto, ¿por qué haces eso? No podrás apagar el fuego. Entonces el colibrí dice, no, a lo mejor no voy a apagar el fuego, pero yo hago mi parte. Sí, cada uno debe hacer su parte. Y eso le da una dignidad a cada ser humano extraordinaria. Entonces te puedes mover acá limpiamente y hablar con el universo, y el universo te responde. Te responde. Y aún con defectos, nadie es perfecto, no es así, pero honesto, limpio, así como somos, sin ocultar nada. A veces me han dicho, me acuerdo, a veces, bueno, me dice Mirtala, no hables tanto. Me digo, lo que pienso, ¿por qué no? Y también me han dicho antes, no, prefiero ser extrovertido, prefiero decir lo que pienso y que cada uno lo sepa. Claro, es que si no saben lo que uno piensa, entonces uno se puede mover. ¿Para qué? ¿Para lograr ventajas? Ninguna ventaja. Las cartas sobre la mesa. Y eso es un juego limpio y mucho mejor. Bueno, que hay gente que oculta cartas. Es su conciencia, su historia, no la mía, no es así, no la mía. Entonces movernos limpiamente y hacer nuestro mejor esfuerzo. Y hay otras frases maravillosas como, aunque el mundo se acabe mañana, lo mismo plantaré un árbol. Hoy planto un árbol, ¿no? Y eso a mí me parece que es la actitud de un iniciado. Y esa actitud cambia cosas, porque ese cuento puede terminar diferente. Puede terminar así como puede terminar, ¿no? Se acaba el planeta.
seguimos contaminando y se acaba el planeta. ¿Sí? Porque tú estás en la orilla del mar y te pones a juntar basura y es ridículo. Si hay no sé cuántas miles de toneladas de basura que ingresan al mar todos los días. Y entonces, ¿qué andes tú juntando? ¿Para qué la junta? Bueno, haces tu parte. Pero ¿qué pasa si en todo el planeta la gente empieza a juntar basura? Hay mucha gente que lo está haciendo, ¿saben? Sí, ya no dejan la basura tirada. Mucha gente que lo está haciendo. Pero el colibrí lo hace sentir mal al león. Esa es otra manera de terminar el cuento. Entonces el león dice, bueno, yo también me voy a poner a ayudar. Y ahí se pone el tigre y los monos y todos los animales a ayudar y apagan el fuego. Entonces, aunque haya mucha gente aparentemente corrupta, lo que necesitamos es contagiarnos poco a poco honestidad, valores humanos, capacidad que tenemos para amar y para ser felices. Yo siempre digo que hay razones para que la gente actúe negativamente, porque lo he visto. Sinceramente lo he visto. Lo he visto porque he conversado con gente, bueno, que está muy mal, no es así, que ha hecho mucho daño, pero hablando así más profundamente uno ve que ya lo destruyeron en la infancia. Entonces un asesino ya fue asesinado, fue maltratado, abusado, violado. Dice, no puede ser. Sí, así sucede. Entonces necesitamos una sociedad más amorosa, pero tiene que empezar por la familia. Tienen que empezar por mucho amor entre los seres humanos, la pareja, como sea la pareja que se haya formado, con los hijos. Esos hijos necesitan amor, ¿no es así? Y ahí empieza el cambio. Entonces esos hijos algún día van a ser políticos con una gana de hacer bien las cosas. La política no es sucia. No. La palabra política no tiene nada de malo. Al contrario, ¿no? Al contrario. El arte de gobernar no es así. El arte de gobernar. Bueno, ¿qué más? Cambiemos el tema. Sí. Cecilia Verónica Escobar pregunta, maestro, cuando los animales mueren, ¿se van a sublinar o a dónde se va la energía de ellos? Yo veo a los animales muy conectados, como un alma colectiva, ¿sí? Entonces los perros conectados con un alma de los perros, ¿no? Y eso se demostró, y lo demostró más o menos, incluso de una manera maravillosa, Rupert Sheldrake, un científico. Hace como 40 años emitió una teoría, la teoría de la morfogénesis, ¿no? Entonces de repente adiestraron unos cobayitos, unos, ¿cómo le llaman aquí? Estos conejitos que son con colores, que parecen ratas pero no tienen cola, que son cuños. En Argentina dicen cuises. Sí, cuños. Entonces lo adiestraron y tardaron un año en adiestrarlos en varias cosas para hacer. Automáticamente, en otros lugares, cuños que no tenían mezcla genética, aprendían rápidamente a hacer lo mismo, pero en vez de un año para poder adiestrarlo, en 3 meses, ¿no? Y también observaron en una isla unos monos, y en una isla no había posibilidad de que los monos nadaran, cruzaran el mar y fueran a otro lugar y se mezclaran con otros monos. Entonces, unos monos de X especie, no es así, aprendieron a romper un coco con una piedra y comerse el coco. En poco tiempo, los monos de la misma familia aprendieron lo mismo en otros lugares del mundo, ¿sí? Entonces, de repente hay una conexión entre las especies, especialmente en los animales, ¿no es así? Así que cada perro va creciendo y evolucionando. A mí me gusta observar a los animales. Por ejemplo, cada vez tenemos más relación con los animales. Yo lo veo en el mar, pero en otros lugares también. Por ejemplo, un monos en la selva, por ejemplo, me ha pasado en Colombia, me ha pasado en Brasil, se arriman ahí, te agarran el dedo y están ahí, o estás en el mar, ¿no es así? Y de repente llevo comida, la verdad, llevo comida para los peces.
Y vienen los peces ahí y los puedes acariciar. Y son peces que están sueltos. No estamos hablando de un acuario, no es así, porque los del acuario se van acostumbrando a ti. Yo tenía peces, entonces, bueno, ahora también, ahora tenemos muchos peces, ¿no? Nacen y nacen los peces en el mar, en el río. Bueno, la cuestión es que... Pero como estaba ahí, a veces meditaba al lado del estanque, ¿no es así?, que tenía con los lotos, y entonces le daba de comer y los podía acariciar a los peces. Hasta me agarraban el dedo, ¿no es así? Ningún problema con eso. Ningún problema, porque te vas haciendo amigo de los animales, van creciendo los animales. O por ejemplo, vi un documental, lo que hacen algunos animales aprenden a abrir puertas, ¿sí? Especialmente los perros, ¿no? De verdad. Y por ejemplo, una garza, que hay muchos tipos de garza, ¿no es así? Por ejemplo, una garza es un animal que vive de los peces, pescadora, ¿no es así? Entonces está pescando. Y he visto una garza, hasta ahora vi una sola, ¿no? Moviendo un pedacito de carnada y cuando venían los peces, ¡pac! O sea que ya aprendió a pescar, está evolucionando el animal. Sí. Yo veo, Después va a llevar su anzuelo. Le falta el anzuelo. Va a entrar en una casa de pesca y decir, la garza, ¿de qué manera? Anzuelos, ¿no? ¿Y cómo va a pagar? Con pescado. Con pescado. En fin. Sí, yo veo que el alma de los animales es más colectiva, ¿no? De cada especie. Sí. Por eso de repente que desaparezca una especie es una desgracia, ¿no? Es una desgracia. En fin, ahí tenemos que cuidar la vida en el planeta. ¿Qué más? O ya es tarde, ya no sé qué hora es. 8:05. Bueno, nada más una cosa. A ver. ¿Hay más preguntas ahí? Pero hay que saber. Se te pasaron ayer preguntas, ¿no? Vio la primera. Sí. Hay que saber, por ejemplo, aunque sea uno muy bueno con un animal, hay que saber que tiene su naturaleza. Por ejemplo, si va uno a meterle alimento a las pirañas, le mete uno la mano y sale uno pues, carne, ¿no? Sí, pero no son tan peligrosas, no se acercan así nomás las pirañas, ¿eh? Más a un hombre, no. Lo que pasa, bueno, el asunto es si ven sangre, ¿no? Si ven sangre. Pero no son tan peligrosas. Ningún animal es tan peligroso, ¿no? Ni el tiburón blanco, ¿no? Ni el tiburón blanco. Ni siquiera un león o un tigre. El asunto es si tienen hambre. Ese es el asunto. Además, los animales tienen una memoria extraordinaria. Extraordinaria. Miren, hay gente que de repente ha salvado a un animal herido en la selva. Un animal herido que está en la selva, que está suelto, ¿sí? Y de repente lo salva, lo cuida y luego lo suelta y el animal se acuerda. Y he visto abrazar el animal, subirse un león enorme, abrazar a un hombre. Eso es algo maravilloso. 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 Así que en ese sentido, alguna vez sí, a lo mejor va a suceder como decía el maestro Estrada, El niño jugará con el león. El niño jugará con el león. Es algo muy interesante eso que decía, ¿eh? Y uno no lo ve, sí, ya la naturaleza. Yo he visto los animales, todos los animales, arañas, víboras, todos se relacionan con los seres humanos cuando no los atacas y incluso le ayudas a comer. Acá, ahora ya tengo varios pájaros que vienen a comer, ya son clientes, ¿no? Son clientes. Sí. Frecuentes. Clientes frecuentes. Sí, o ahí va Fernando, llega y le da de comer a los peces y los peces ahí están, ¿no? Comiendo. En fin. No, pero las chachalacas se acaban el alimento del odín. Entonces también hay que dosificar, ¿no? Sí, esas chachalacas son terribles en todas partes. Bueno, muchas gracias a todos por este hermoso día. Vamos a trabajar en el ashram
en otra cosa, en servicio, ¿no es así? Ya hicimos lo que podemos llamar para Bhakti Yoga. Gracias a todos los que están presentes en línea y aquí. Pax.